Ahora llamamos al próximo postulante que nos acompaña. Está con nosotros Fernán Leandri Ramos Peralta. Fernán Leandri Ramos Peralta, este Consejo Nacional de la Magistratura le ha otorgado 5 minutos para que usted haga una presentación abierta sobre sus credenciales académicas, su hoja de vida o cualquier otra información que usted considere pertinente. Después de esa presentación, entonces nosotros, los consejeros, podríamos hacer preguntas hasta un límite de 15 minutos. Muchas gracias por su presencia y buena suerte. Sí, muchas gracias. Buenas tardes, excelentísimo señor presidente de la República y a los honorables consejeros que conforman este noble Consejo Nacional de la Magistratura. Mi nombre es Fernán Leandri Ramos Peralta, nací en Puerto Plata y obtuve el título de licenciado en Derecho en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Este año se van a cumplir 19 años. Fui egresado cum laude, con honores, en mi promoción en ese momento. Y actualmente desempeño la función de juez suplente del Tribunal Superior Electoral por designación que me hiciera el Consejo Nacional de la Magistratura en el año 2017. También durante las elecciones del 2020 me desempeñé como juez de atención permanente para conocer de los crímenes y delitos electorales durante un periodo determinado, que por designación del Pleno del Tribunal Superior Electoral. Mis inicios en el interés del derecho constitucional se dan en la cátedra del doctor Milton Gray Guevara, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, mi alma mater, aquí en el recinto Santo Tomás de Aquino. Posteriormente, en el año 2007, mucho antes incluso de la creación del Tribunal Constitucional, en ese interés del conocimiento del derecho constitucional y de los procedimientos constitucionales, cursé un posgrado en Derecho Constitucional y Procedimiento Constitucional en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Posgrado que estaba dirigido por el doctor Daniel Sapsay y Andrés Gil Domínguez, dos referentes latinoamericanos en el área. Con posterioridad, para el año 2011, también en el área de Derecho Constitucional, que estoy limitando el desarrollo de mi posición solamente al área constitucional, realicé una especialización en Derecho Constitucional y Garantías Fundamentales en la Universidad Castilla-La Mancha. Y en el 2012 obtuve también el título de Magíster en Derecho Constitucional y Derecho Público, también de la Universidad Castilla-La Mancha. También después, en la Universidad de Buenos Aires, ingreso al programa de doctorado en Derecho Constitucional, donde he culminado los módulos obligatorios de este importante programa de doctorado latinoamericano que dirigen el doctor Rabinovich Merman y el doctor Raúl Gustavo Ferreira. En este programa he tenido la oportunidad de formarme con profesores como Luigi Ferraioli, Manuel Atienza y otros importantes constitucionalistas. En mi ejercicio profesional he sido un abogado litigante fundamentalmente en las áreas de derecho civil, derecho penal. He participado en casos muy trascendentes a nivel nacional. Formo parte también del Comité de Investigaciones de la Asociación Internacional de Sociología Jurídica y también del Observatorio de Derecho Penal Tributario del Departamento de Derecho Penal Económico de la Universidad de Buenos Aires. En el área del derecho electoral, que también está muy
muy vinculada a la materia electoral, a la materia constitucional. Estudié en la Facultad de Ciencias Políticas, hice una maestría en la Universidad General San Martín, en Buenos Aires, en estudios electorales, y también ahí realicé estudios avanzados en gobernanza electoral, como también en derecho electoral. Básicamente, este es un breve resumen de mi transcurrir y de mi pasión por el derecho constitucional, y quedo a la disposición de ustedes para cualquier pregunta que entiendan pueda responderle. Muchas gracias, doctor Fernán Leandri Ramos Peralta. Paso ahora a alguno de los consejeros que quisiera hacer una pregunta. El senador Eduardo Estrella. Gracias, presidente. Doctor Ramos Peralta, de modo corriente escuchamos hablar de jurisdicción constitucional y de justicia constitucional. ¿Son la misma cosa? Bueno, vamos a decir que, aunque son términos relacionados, el término jurisdicción se refiere en sí mismo al tribunal como tal, a la vía, ¿no? La justicia constitucional es un término mucho más amplio que abarca de por sí el propio derecho constitucional y no solamente las formas en que se ejercen. Por lo tanto, es un concepto más amplio que jurisdicción. Muchas gracias. Muy bien, doctor. El senador Bauta Rojas. Buenas tardes, licenciado Ramos Peralta. En su hoja de vida, en la parte de su formación, veo como aspectos que tienen que ver con lo sucesoral. A propósito de ello, ¿cómo usted comentaría la sentencia 1212 del Tribunal Constitucional que beneficia a hombre, mujer, que hayan vivido en concubinato? ¿Cómo usted lo comentaría esto? Sí, buenas tardes, senador. Gracias por su pregunta. Yo tengo formación también en Derecho Sucesoral, estudié en la Universidad de Buenos Aires Derecho Sucesorio, como se le denomina en esa región, y creo que lo que ha hecho el Tribunal Constitucional con esta decisión es igualar estas relaciones que tienen tanta trascendencia y tanto para la sociedad dominicana como el matrimonio mismo. Yo puedo decir, en mi caso particular, que vivo en concubinato y realmente no siento ninguna diferencia con el matrimonio. Ha sido una elección mía y de mi pareja y tenemos muchos años. Entonces, eso genera derechos y esos derechos tienen que ser efectivizados y materializados por el Estado. De modo que creo que ha sido un gran logro de la jurisdicción constitucional, el caso del Tribunal Constitucional Dominicano, al dictar esta sentencia que coloca en plano de igualdad estas uniones consensuales. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, doctor Fernán Leandri Ramos Peralta. La magistrada Nancy Salcedo tiene la palabra. Sí, gracias. Buenas tardes, doctor Ramos. Quisiera preguntarle sobre los principios. Hay dos principios importantísimos, que es el de favorabilidad y el de efectividad. Y usted sabe que el máximo intérprete es el Tribunal Constitucional. Entonces, al interpretar esos derechos fundamentales, ¿usted puede explicarnos y en lenguaje sencillo la diferencia entre ambos principios? Sí, fíjese, mire, el principio de favorabilidad viene con la situación, acompañada de la situación de resolver con la norma más favorable. Incluso creo que por una pregunta que vi que usted hizo en el transcurso de la semana pasada, se refería a la situación de la Constitución, una norma que estaba contenida en la Constitución, un plazo de 48 horas y un plazo que estaba dado por el Código Procesal Penal de 24 horas. Por ese principio de favorabilidad, porque la Constitución lo que establece es
un mínimo. Usted puede irse, el legislador, ustedes como legisladores se pueden ir más allá favoreciendo esos derechos o en la materialización de esos derechos. Por lo tanto, se debe elegir la norma más favorable, en este caso, la de 24 horas, a pesar de que posteriormente fue modificado el texto del Código Procesal Penal y se unificó con la Constitución de la República. Pero eso es un ejemplo típico de la aplicación de la favorabilidad. En cuanto al principio de efectividad, pues lo que procura es que las normas de la Constitución pues no sean normas simplemente formales que están en la Constitución, sino que puedan ser efectivas, que puedan ser materializadas y creo que el tribunal cuando hace los exhortos procura precisamente la efectividad o cuando aplica o interpreta la norma, también la norma constitucional hace uso de esa efectividad. O sea, creo que ahí queda bastante claro ambos conceptos. Sí. Así es, muchas gracias. Gracias, presidente. Sí, le damos la palabra al diputado Alfredo Pacheco y después a la magistrada Miriam Germán. Como vimos que usted pertenece al Tribunal Superior Electoral, desde el Tribunal Constitucional a donde usted aspira, ¿qué aporte usted haría para que las diferencias que se dan, y la vimos muchas veces con niveles de preocupación sobre la competencia del Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Administrativo en materia electoral, cuando a veces los recursos, los mismos abogados tenían dudas dónde debían someterlo para atacar la ley orgánica del régimen electoral? ¿Qué aportes usted haría y si usted está consciente de que hay que hacer algunos aportes para clarificar un poco esos temas? Sí, buenas tardes, diputado, buenas tardes. Honorable presidente de la Cámara de Diputados. Fíjense, ahí hay un tema que si bien uno podría establecer que las competencias pueden ser del Tribunal Contencioso Superior Administrativo o del Tribunal Superior Electoral, en un plano ideal, y eso es mi opinión particular, el Tribunal Superior Electoral debería conocer de los recursos contra cualquier decisión también de lo contencioso administrativo. Debería ser así, pero tenemos un diseño constitucional que hay que respetar. O sea, que no es lo que yo quiera, sino lo que la Constitución básicamente establece. Se ha hablado de que con la simple modificación de la ley de régimen electoral se podría de la ley orgánica del Tribunal Superior Electoral, se podría atribuir esta competencia de forma directa al Tribunal Superior Electoral. Yo creo que no es tan sencillo. Eso podría resolverlo, pero se podría estar enfrentando con la Constitución de la República, que establece real y efectivamente la competencia para los actos administrativos que sean competencia de la jurisdicción contencioso administrativa. Entonces yo creo que el Congreso va a tener que tener mucho cuidado, hilar fino, ver la Constitución en este aspecto para determinar que no es un tema tan sencillo como de atribuirle competencia a uno y otro. Realmente el Tribunal Contencioso Administrativo quisiera descargarse, porque tiene una carga, un volumen enorme de proceso, y quisiera descargarse y mandar eso al Tribunal Superior Electoral, pero creo que la decisión al mismo tiempo del Tribunal Constitucional, que es vinculante, tiene su asidero y tiene su asiento constitucional. O sea, no creo que esté equivocado el Tribunal Constitucional en ese aspecto. Gracias. Doña Miriam. Buenas tardes. Mirando las constancias de su preparación, veo que la mayoría se refieren a materia electoral y que hay prácticamente poca cosa sobre la materia constitucional. Magistrada, buenas tardes. En las constancias que he depositado están organizadas. Sí, yo las vi. Y básicamente se puede comprobar el posgrado que tengo en la Universidad de Buenos Aires en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. Se puede comprobar la especialización que tengo en la Universidad de Castilla-La Mancha en Derecho Constitucional y Garantías Constitucionales.
Se puede comprobar también la maestría que tengo en la Universidad de Castilla-La Mancha en Derecho Constitucional y Derecho Público. Y también se pueden comprobar las constancias de estudios de los módulos obligatorios que he realizado en el doctorado de la Universidad de Buenos Aires y que la concentración es en Derecho Constitucional. Creo que he pasado casi por todas las etapas, o sea, posgrado, especialización, maestría y doctorado en la materia. Sí hay muchas constancias relativas a la materia electoral, ya como cursos, congresos, que son bastante en materia electoral. No, por nada. Bueno, muchísimas gracias, doctor Fernán Leandri Ramos Peralta. Muchas gracias por tu presentación y que Dios lo bendiga. Gracias. Muchas gracias, presidente. Sí.